Todo es el Moreira. ¡Moreira! Lo Está voy a durmiendo. interrumpir al Alfio para que podamos continuar la clase, Sigan. ¿ya? Ya, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, creo que ya estamos, bueno, ya no estamos tardes, estamos noches. Creo que ya estamos la mayoría. Entonces, como les había comentado, ¿no? Vayan repasando las lecturas que les he dado. En realidad esas lecturas no es opcional, se tienen que entrar siempre para leer y tienen ahí unas instrucciones, ¿no? Generalmente tienen un día hasta 2 días después de que hemos tenido la sesión en vivo para poder revisar a manera de repasar. Entonces, en base a eso les había comentado, ¿no? El día de hoy van a tener un pequeño cuestionario que se va a habilitar desde las 7 de la noche y se va a cerrar a las 8 de la noche. Son 10 preguntas en base a todo lo que hemos visto, tomando en cuenta selección múltiple, falso, verdadero, o sea, no está nada complicado. Y 1 hora para que realicen esto es más que suficiente, ¿no? Obviamente les digo, tienen desde las 19 hasta las 20 horas, pero no quiere decir que tienen toda la hora para estar ahí en la plataforma, ¿no? Si no, van a tener alrededor de 20 minutos para responder, ¿no? Entonces, ustedes ingresan al cuestionario y tienen 20 minutos para llenar todas sus respuestas, ¿no? Como es selección múltiple, no les estoy dando mucho tiempo porque es básicamente seleccionar la respuesta y ya, y son solamente 10 preguntas. Entonces, por eso es que no les estoy dando mucho tiempo, solo lo necesario. Nuevamente, miren, ahora sí ya les estoy compartiendo. Es esto de acá, ¿no? Va a estar habilitado desde las 19 hasta las 20 horas del 13 de agosto, o sea, de hoy día. Solo tienen un intento, o sea, que no entren y salgan, o sea, si entran es hasta terminar. Y bueno, son 10 preguntitas, cada pregunta vale 10 puntos, es sobre 100, ¿no? Todavía no se les ha habilitado esto, se les va a habilitar a partir de las 7, ¿no? Lo que quiere decir, ahorita vamos a tener avance todavía, vamos a avanzar. Y después de eso, bueno, yo los voy a liberar y les voy a dar su espacio para que puedan entrar, ¿no? Entonces, nuevamente, el banco de preguntas, el cuestionario va a estar habilitado desde las 7 hasta las 8, pero solamente ustedes tienen 20 minutos para realizar, ¿no? No quiere decir que tienen toda la hora. Muy bien, entonces, ya les he explicado eso. Lo que vamos a hacer el día de hoy, ya lo tienen acá, como nuestra lectura 4. Después les voy a colocar aquí el enlace de la clase, la estamos grabando. Entonces, lo que vamos a ver ahora es continuación de lo que habíamos quedado viendo la anterior clase. La anterior clase estábamos viendo lo que es el análisis de señal senoidal. Y bueno, nos toca ahora continuar viendo este detalle, ¿no? Hasta la anterior clase habíamos definido algunos parámetros, ¿no? Que corresponden al análisis de la señal senoidal. La frecuencia, teníamos el periodo, ¿no? Y en función de eso hemos visto la parte de graficación. Después de eso, al momento de hacer el análisis de la generación de la onda senoidal, hemos comenzado a hablar de ciclos, ¿no es cierto? Entonces, estos ciclos son importantes porque el ciclo nosotros ahora lo estamos viendo como vuelta, ¿no? Un ciclo quiere decir una vuelta, ¿sí? De esa manera hemos visto que nosotros analizando no el generador de funciones, sino un generador de corriente alterna, puede generar este tipo de señal senoidal. Genera este tipo de señal senoidal en función de la posición de la espira. La espira inicia su posición inicial a los 0 grados, después de eso se traslada a los 90, cuando se traslada a los 90 llegamos al pico, no a uno de los picos de valor positivo, todo esto en sentido horario. Esto va a continuar girando, va a llegar a los 180 grados, seguimos en sentido horario y hemos llegado otra vez a la posición 0 y es donde se ha formado la primera curva, la curva positiva, ¿no? Después de eso, la espira va a seguir girando, va a llegar a los 270 grados y ya no estamos en la parte positiva. La curva se va a generar en el lado negativo de la gráfica. Por lo tanto, a los 270 grados hemos llegado al pico más elevado, pero negativo, ¿no? Después de eso, completa la vuelta, que quiere decir hemos completado un ciclo, ha dado la espira los 360 grados, entonces está retornando desde el pico negativo hasta la posición 0. Y de esa manera hemos generado con un ciclo nuestra señal senoidal. Y después de eso los ciclos se van repitiendo, por lo tanto, esa señal que hemos generado se va a ir repitiendo también, ¿ya?
Lo que sucede es que estamos hablando de ciclos, estamos hablando de vueltas, por lo tanto, acá nosotros tenemos que tener un poco de cuidado por lo siguiente. Generalmente cuando nosotros hacemos un análisis de velocidad que toma como referencia el desplazamiento angular, no trabajamos con grados, ¿no? No siempre trabajamos con grados. Entonces, nosotros hemos hablado de la posición de la espira en grados. Pues hay que ver ahora el equivalente en radianes, ¿no? El radián, como estamos viendo ahorita acá, el radián es un tipo de unidad que nos permite también trabajar con lo que son los ciclos, ¿no? Y aquí nos está mostrando un equivalente, ¿no? Dice, un radián tiene el equivalente de 57,296 grados. Y aquí abajo nos está mostrando otra relación que también es muy importante. Un segundito, por favor. Nos está mostrando otra relación que también es muy importante. No, dice 2pi radianes es igual a 360 grados. ¿Qué quiere decir? 2pi radianes, aquí estamos hablando solamente de un radián, que está hablando de 2 veces pi radián, es el equivalente a 360 grados. Aquí hay que tomar en cuenta un detalle. ¿De dónde es que sale este valor de pi? ¿No? Ustedes deben conocer el valor de pi. El valor de pi nosotros lo conocemos como... van a disculpar la letra, es 3,14 y de aquí continúa, ¿no? Es 3,14, perdón, acá lo vamos a borrar estito. Entonces es 3.1415 y este valor continúa, ¿no es cierto? ¿De dónde nosotros sacamos este valor de 3.14? Y aquí lo está utilizando, miren, como un valor constante. Estamos multiplicando 2 veces ese valor de constante de pi, que es 3.14. ¿De dónde sale? Básicamente sale de la medida de la cuerda. Aquí nosotros estamos viendo una cuerda, que es la longitud de este arco. ¿Sí? Es la longitud de este arco. Si nosotros vemos, este de acá es el punto 0. Aquí estamos a 0 grados. Y si nosotros continuamos esta recta hasta por acá, tenemos 180 grados, que vendría a ser la mitad, ¿no? Vendría a ser la mitad de la circunferencia. Un segundito, por favor. Vendría a ser la mitad de la cuerda o la mitad de la circunferencia, ¿no? Entonces, miren, nosotros acá tenemos un radián. Si yo voy a acomodar esto, en realidad hasta acá tengo 180 grados. Si yo multiplico esto por 3, los 57 van a llegar hasta por aquí más o menos, ¿no? La división, perdón. La división va a llegar hasta por acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Miren, tengo aquí un radián, tengo aquí 2 radianes, tengo aquí 3 radianes y fracción, ¿sí? Es por eso que el valor de pi nosotros generalmente lo consideramos como 3.14 y esto tiene, bueno, tiene una serie de números más después del 14, ¿no? Solo que generalmente nosotros tomamos en cuenta las primeras 2 décimas para lo que es el tema de cálculos, no tomamos el valor completo. Entonces, el valor de pi de 3.14 sale de esto, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 1 radián, 2 radianes, tenemos 3 radianes y fracción, ¿no? Y es por eso que acá el valor de pi es alrededor de 3, y pico radianes, como nos está mostrando acá, ¿no? Solo que este 3, pico radianes, ¿no? O sea, 3, y el resto de los decimales, estamos hablando solamente hasta los 180 grados, ¿sí? Estamos hablando solamente hasta acá. Es una mitad, por lo tanto que si nosotros multiplicamos por 2 esa mitad que estamos analizando, vamos a tener el total de la circunferencia, los 360 grados. Es por eso que generalmente nosotros tenemos en cuenta esta relación de acá, ¿no? Esta relación de acá sale de este análisis que les he dicho, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá 2 veces el valor de pi, que es 3.14, que ya sabemos de dónde sale el 3.14, que nos da como resultado la vuelta completa, el ciclo completo o los 360 grados, ¿sí? No se maneja generalmente esto de acá porque trabajan con muchos decimales. Normalmente nosotros utilizamos como factor de conversión esto.
podemos usar esto de acá o básicamente la otra relación que es derivada de la que estamos viendo en este momento. Dice pi radianes, el otro es pi radianes igual a, si estamos hablando solamente de pi, ya no es 2pi, es la mitad. Entonces aquí nosotros vamos a hablar ya no de 360, ¿no? Vamos a hablar de 180. ¿Sí? Entonces de esa manera es que nosotros tenemos una relación de conversión para llevar lo que es la posición angular en grados a lo que es el radián. ¿Ya? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda, alguna consulta. Creo que no, es bastante sencillo. Esta parte de la conversión es algo que tal vez ustedes ya manejaban, es algo que se lleva desde física más o menos, ¿no? Como factores de conversión y cuando nosotros vemos lo que es el análisis de movimiento circular, ¿ya? De esa manera, miren, nosotros comenzamos lo que es la parte de graficación, ¿no? Nosotros comenzamos esta parte de graficación. Entonces, hemos dicho que la posición angular de la espira nos va generando lo que es la señal desde el polo positivo hasta el polo negativo, ¿sí? Y de esa manera, hace un momento habíamos mencionado, estamos partiendo de 0 grados. ¿Qué quiere decir 0 grados? Que si nosotros tenemos acá nuestra espira, ¿no? Este es el eje de la espira. Estamos partiendo desde este punto y esto va a comenzar a girar en sentido horario. Entonces partimos de este punto que es 0 grados. Esta espira posteriormente va a llegar a este punto. Estamos girando 90 grados y hasta esos 90 grados hemos hallado el pico positivo, ¿no? De estos 90 grados, esto va a continuar girando en sentido horario. Llegamos a este punto de acá. Nos hemos trasladado 180 grados y hemos vuelto al punto 0 acá. Esto va a seguir girando. Vamos a llegar hasta este punto de acá, nos encontramos a los 270 grados, este valor de acá, y nuevamente obtenemos el pico más elevado, ¿no? Pero es el pico más elevado negativo. Vamos a continuar hasta completar la vuelta, y de esa manera tenemos los 360 grados, y la espira ha vuelto al punto 0, ¿no? Entonces, esto de acá es importante reconocer en posición de radianes, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque las ecuaciones de análisis de señal senoidal utilizan ecuaciones que tienen que ver con el cálculo de movimiento circular. Y el cálculo de movimiento circular no aplica lo que es el tema de manejo de grados. Manejamos lo que es radianes. Entonces, nosotros tendríamos que sacar los equivalentes que tenemos de estos valores, pero en radianes, ¿no? Y la forma es bastante sencilla, o sea, no es nada complicado. Prácticamente nosotros lo que hacemos es, si yo tengo acá 45 grados, ¿no? Tengo acá 45 grados. Tengo acá los 45 grados. Y ustedes pueden hacer el tema de conversión, ya sea utilizando, por ejemplo, lo que es una regla de 3, ¿no? Aplicar regla de 3. O lo pueden hacer de la siguiente forma. En realidad yo he aprendido de esta forma y me es bastante útil. La utilizo desde el colegio. Entonces tenemos acá los 45 grados. Tenemos la relación de pi, que es igual a pi radianes, obviamente, es igual a 180 grados. Entonces voy a colocar eso acá. Tengo 45 grados y yo quiero transformar de grados a radianes. Por lo tanto, la relación es 180 grados es pi radianes. Por lo tanto, acá voy a poner esa relación. Entonces yo voy a tener acá 180 grados. 180 grados y aquí voy a tener pi radianes, ¿no? Pi radianes. Entonces, de esta manera, ¿no? Al momento de dividir, podemos simplificar las unidades. Por lo tanto, aquí en unidades, nosotros ya tendríamos lo que es el radián, ¿no? Y nosotros tendríamos que resolver esto de acá. Al momento de resolver, podríamos sacar por factores, ¿no? Si nosotros sacamos por factores, tomando en cuenta lo que es 5, por ejemplo, acá yo divido esto entre 5
y vamos a tener aquí 9. Yo divido 180 entre 5 y voy a tener acá 36, ¿no? Ese 36 lo puedo seguir dividiendo, ¿no? Yo agarro ese 36, divido 36 entre 3 y esto de acá me va a dejar por aquí 12, ¿no? Esto entre 3 me va a salir 3 y podemos seguir dividiendo, ¿no? Podemos seguir dividiendo. Entonces de esto de acá, la tercera es 1 y la tercera de 12 es 4. Por lo tanto, en este punto de acá que es 45 grados, yo tengo un cuarto, ¿no? Tengo un cuarto y este valor de acá sigue multiplicando. Tengo un cuarto de pi, ¿no? Tengo un cuarto de pi. Y de esa manera yo puedo seguir con los factores de conversión para 90 grados, para 135, 180, 225, 270, 315, 360 grados. Y así yo voy a tener el equivalente de cada uno de estos valores de ángulo en su valor equivalente en radianes. ¿Qué quiere decir esto que hemos puesto? Quiere decir que 45 grados es igual a un cuarto de pi. Y bueno, las unidades, ¿no? Y esto ya no está en grados, esto está en radianes, ¿no? Entonces tenemos su equivalente, ¿sí? Nuevamente, esto de acá es importante porque los valores con los que nosotros vamos a trabajar no están en grados, sino nosotros los vamos a expresar en radianes, ¿ya? Muy bien, hasta acá, bueno, que hemos visto un poco de factores de conversión. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Está todo bien, ¿no? Ya, entonces, a ver, continuaremos. Después de eso, nosotros comenzamos a analizar esto de acá, ¿no? Lo que es la velocidad angular. La velocidad angular básicamente se la define como unidad de distancia sobre tiempo, algo que más o menos les estaba explicando la anterior sesión. Entonces, cualquier tipo de velocidad, cuando nosotros hablamos de velocidad, hablamos de desplazamiento por unidad de tiempo, siempre, ¿no? Ahora, este desplazamiento puede ser lineal o puede ser también rotacional, puede ser angular. Entonces, ahí es donde vienen las variaciones, ¿no? Si yo hablo de velocidad lineal, el desplazamiento va a ser distancia, ¿no? Y la unidad de tiempo que manejen, los segundos, horas, minutos. Lo mismo pasa con la velocidad angular, solo que el desplazamiento ahora yo lo voy a medir. Miren, acá nos plantea en grados o radianes, perdón. Nosotros de manera preferente vamos a trabajar con lo que son los radianes. Y todo eso por unidad de tiempo. La velocidad angular que nosotros estamos viendo acá, entonces tiene la siguiente o los siguientes elementos de unidad. Entonces, nosotros tenemos básicamente acá lo que es radianes. Tenemos aquí lo que es radianes sobre segundo, ¿sí? Son las unidades. ¿Qué quiere decir? Esto que estamos viendo acá se lo conoce como desplazamiento angular. El desplazamiento angular puede estar en grados o puede estar en radianes. Entonces nosotros estamos utilizando ahorita para el desplazamiento angular lo que es radianes, ¿sí? Después tenemos el tiempo. El tiempo nosotros lo vemos como T minúscula, ¿sí? Y esta T minúscula nosotros la vemos en segundos, ¿no? Entonces tenemos cada una de las unidades. Aquí está haciendo un despeje bastante interesante y eso es porque más adelante vamos a ver que esto de acá es bastante importante para reemplazarlo en la ecuación general de señal senoidal, ¿ya? Entonces, esto que están viendo acá es solamente un despeje, ¿no? Estamos despejando el desplazamiento angular para que quede la velocidad angular en función del tiempo, ¿no? Lo que estamos viendo acá es solamente un despeje. Otro detalle bastante interesante acá es, yo puedo utilizar esta ecuación que tengo aquí para determinar la frecuencia. ¿Qué opinan ustedes? Esa ecuación que les estoy mostrando ahorita, que obviamente es de velocidad angular, ¿puedo yo utilizarla para determinar lo que es la frecuencia?
¿Qué opinan? Sí, también. ¿Qué dices, Alfío? Que Perdón. sí, sí, se puede usar. Se puede usar. Se puede usar, en realidad lo que tendríamos que hacer es transformar, ¿no? Transformar esto de acá en una ecuación que tenga que ver con el periodo. Miren, muchas veces ustedes, por ejemplo, con velocidad lineal han hecho una serie de transformaciones, ¿no? Transformaciones solamente cambiando la unidad, ¿no? Cambiaban la unidad y podían transformar de metro segundo a kilómetros hora, metros minuto y así sucesivamente, ¿ya? Lo mismo pasa aquí, solo que hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Entonces, si de esto de acá, miren, de esto de acá, yo conozco el desplazamiento angular. Si yo digo que mi desplazamiento angular es igual a 2pi, ¿qué querrá decir esto? Si tengo que el desplazamiento angular es igual a 2pi, quiere decir que mi señal 360 grados. exacto, es un ciclo completo, es 360 grados. Y tomando en cuenta un poco de la teoría que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Acá, no se olviden, esto es tiempo. Y aquí podemos ver voltaje o corriente, no interesa, ¿no? Cualquiera de los dos podemos analizar acá. Entonces, el tiempo en el que esto ha completado una vuelta, ha completado 360 grados, ha completado un ciclo, se lo conoce como periodo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo en esta mi ecuación reemplazo estos valores, voy a tener que la velocidad angular es igual a el desplazamiento es un desplazamiento conocido. Yo digo, yo quiero analizar esto en base a una vuelta, ¿no? Entonces el desplazamiento va a ser 2pi. Y el tiempo ya no va a ser t minúscula, porque t minúscula es un análisis de tiempo en cualquier punto. Ahora es un tiempo conocido. O sea, yo conozco esto de acá y esto es el periodo. Entonces, esto se va a dividir entre el periodo. Y el periodo, no se olviden, es la inversa de la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a tener acá que básicamente 2pi sobre, el periodo es 1 sobre f. 1 sobre f lo puedo poner directo, si quieren lo hacemos por partes para que no se pierdan. Vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener que 2pi segundito, por favor. Vamos a tener que 2pi por la frecuencia es la velocidad angular, ¿no? Entonces tenemos dos ecuaciones que derivan de esto, que son bastante importantes, que salen en función de esta ecuación principal, por si acaso. Esta es la ecuación principal. Esta de acá es la ecuación principal. Entonces, hay una que indica lo siguiente. W es igual a 2pi sobre el periodo. Y la otra indica la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Les decía, es básicamente como usar un factor de conversión. La frecuencia, les había mencionado, es velocidad de propagación de onda. Entonces, esta velocidad de propagación de onda multiplicada por el valor de 2pi, ¿no? La constante de 2pi, me da como resultado la velocidad angular. Y la velocidad angular dividida entre 2pi me da el valor de la frecuencia. Entonces es como usar un factor de conversión. Nuestro factor de conversión básicamente sería este, ¿no? Entonces de esa manera tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Que salen nuevamente de esta de acá, que es la principal. Muy bien, continuaremos. Entonces, dentro del análisis, si nosotros hablamos de posición angular, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos a 0 grados, esto está ahí, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos a 45 grados, miren, de a poco se va formando la onda. 90 grados, seguimos, ¿no? 135, seguimos. 180, seguimos. Y si yo acá le sigo aumentando de 45, con intervalos de 45 en 45 grados, esto va a continuar, ¿no? La ecuación la señal va a continuar hasta llegar a los 360 grados. Muy bien. Tenemos aquí un par de ejemplitos, ¿no? Ejemplitos de cálculo. En este de acá, que es bastante sencillo, dice determine la velocidad angular de una onda seno
cuya frecuencia es 60 Hz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Hace un momento ya les había explicado, ¿no? Las ecuaciones, estas dos de acá, esta y esta. Estas dos ecuaciones que están en función del periodo y de la frecuencia. En realidad, si me pide la velocidad angular, yo puedo hacerlo por el camino largo o el camino corto. Tengo las dos ecuaciones, ¿no? Si quiero hacerlo paso a paso, en base a la frecuencia, yo puedo determinar el periodo, ¿no? El periodo, no se olviden, es 1 sobre la frecuencia, ¿no? Sería 1 sobre 60, ¿no? 1 sobre 60. Esto de acá no es grados, perdón. Vamos a borrar el grados de acá. Ahí está. Entonces es 1 sobre 60. Es 1 sobre 60. 1 sobre 60 básicamente es 0,016, ¿no? Aquí van a tener en cuenta un poco el tema de cifras significativas para el redondeo. Lo que pasa acá es que si yo le pongo 0,02, por ejemplo, en realidad aquí el resultado les voy a poner 0,016 y esto continúa 666. Podría redondear a 7. Mientras más cifras yo tome acá, el resultado va a tener un poco más de precisión, ¿ya? Pues van a tener un poco de cuidado con el tema de redondeo. Generalmente con estos de acá que tienen valores bastante pequeños, o sea, el valor del periodo, generalmente les había dicho, es bien pequeño, ¿no? Es el tiempo de una vuelta y generalmente los ciclos, las vueltas que dan los generadores de corriente alterna, no es lento, ¿no? Son bastante rápidos. Entonces, traten de tomar bastantes cifras, o si pueden todas, para darle un poco más de precisión al resultado, ¿ya? Entonces tenemos el periodo, y en una de las ecuaciones habíamos dicho, ¿no? W es igual a 2pi sobre el periodo, ¿no? Entonces esto es igual a 2pi sobre 0,0167, ¿no? 167. Entonces tenemos acá 2pi dividido entre 0,0167, ¿no? Y aquí me sale alrededor de 376.047 me sale, ¿no? Punto 05. Y aquí las unidades ya no me va a salir. Abajito lo voy a poner, por favor. Radianes segundo, ¿no? De esa manera tenemos la velocidad. Después de eso nos está dando este otro ejercicio. A ver, este otro de acá lo van a hacer ustedes. Les voy a dar unos 3 minutitos tal vez porque es bastante cortito. Que dice lo siguiente. Dice determinar la frecuencia y el periodo de la onda seno de la siguiente figura. Entonces tenemos aquí una figura que tiene una velocidad de rotación de 500 radianes segundo. Entonces tenemos acá nuestra señal y de acuerdo a esta señal y esta velocidad nosotros tenemos que determinar la frecuencia y el periodo. ¿Sí? A ver, me indican cuánto les sale de manera rápida. ¿Cuánto les sale? A ver. Eso podrían ponerlo en el chat, ¿no? Podrían ponerlo aquí. Aquí tiene un resultado. El Luis dice el resultado es osito. No es osito. Enamorados de la banda están, y se pasa. Enamorado. Hasta en los resultados ven el osito. ¿Cuánto les sale, chicos? A ver, acá en el chat lo pueden poner. Pueden poner el resultado. Les voy a volver a poner la diapositiva.
¿Cuánto le sale? A ver, aquí tienen las ecuaciones. Dice W es igual a 2pi sobre T y W es igual a 2pi por F. Tenemos que hallar el periodo y la frecuencia de acuerdo a la velocidad angular, ¿no? Que es de 500. La frecuencia, el periodo no sería 500 radianes, ¿en qué? ¿El periodo sería cuánto, perdón? No sería 500, es 500 que te da ahí en la figura. Ya, a ver, compañero dice 500. El periodo. El periodo. Hay que tener cuidado porque el periodo, hemos dicho, no puede salir valores grandes. Generalmente son valores que son bastante pequeños, ¿no? A ver, miren, vamos a revisar el ejercicio. Entonces, tenemos una velocidad de 500 radianes segundo, ¿no? Hemos visto dos ecuaciones. Dice W es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, queremos determinar ahorita el periodo. El periodo va a ser igual a, esto pasa a multiplicar y el W va a pasar a dividir. Entonces, vamos a tener 2pi dividido entre la velocidad angular que es de 500, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 500. Entonces, si te das cuenta, el periodo va a salir un valor bastante chiquito, ¿no? Estamos hablando de 2pi sobre 500. Entonces, 2pi. 0.0125, perdón, me equivoco. Perfecto. 0,025, ¿no? 0,25 segundos. En realidad, aquí es donde se aplican sus conocimientos de notación científica. Tenemos 125, dije. 125. 0,125. Gracias. Entonces, aquí es donde les decía, aplican sus conocimientos de notación científica. Entonces, aplican notación de ingeniería. Viene 1, 2, 3 y tenemos 12.5 milisegundos. Aproximadamente 13 milisegundos, ¿no? Entonces, es un tiempo bastante pequeño, ¿sí? En base a este tiempo, yo puedo determinar directamente la frecuencia. Entonces, la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, aquí vamos a tener 0,0125, ¿no? 80. Y esto va a ser 80 radianes segundo. Radianes Entonces, segundo. esto va a ser, la frecuencia se mide en hertz o s a la menos 1, ¿no? Entonces esto es 80 hertz, ¿no? Tenemos 80 hertz. Muy bien. Después de eso, acá nos está indicando algo interesante en el siguiente ejercicio, ¿no? En el siguiente ejercicio dice, tenemos una velocidad angular de 200 radianes segundos, hay que determinar el tiempo en el cual la onda alcanza el pico más elevado, ¿no? Estamos hablando de 90 grados. Entonces, aquí es la ecuación que habíamos visto, ¿no? W es igual a desplazamiento sobre unidad de tiempo, ¿no? Entonces ahorita nos está pidiendo hallar el tiempo. Acá tenemos un inconveniente. Estamos hablando de 90 grados, ¿no? 90 grados no está en radianes. Y este valor de velocidad que estamos viendo acá sí está en radianes. No podemos mezclar unidades, ¿no? Entonces, este valor de 90 tendríamos que sacar el equivalente en radianes. Entonces, ustedes que hace un momento hemos visto, ¿no? Cómo es el tema de conversión. ¿Cuál es el equivalente de 90 grados en radianes? Si 45 grados, miren, si 45 grados nos ha salido un cuarto, 90 grados, ¿cuánto nos va a salir? Pi medio. Pi medios, correcto, ¿no? Pues vamos a tener acá el equivalente que va a ser pi medios, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos el equivalente. Entonces, podemos reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar. Tenemos acá t,
Lo que queremos hallar ahorita es t, no es t mayúscula, no es el periodo. Lo que estamos haciendo ahorita es, este pasa a multiplicar y este de acá pasa a dividir, ¿no? Entonces vamos a tener t es igual a el desplazamiento angular que hemos determinado, que es de pi medios, dividido entre la velocidad, ¿no? La velocidad que hemos hallado era 200, ¿no? 200 radianes segundo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener acá 7.9 milisegundos. 7.9 milisegundos, correcto, ¿no? Entonces, aquí le sale 0, seguramente 0, 0, 7 punto y, o no es punto, perdón, 785. 785, ¿no? .0785. Y esto está en segundos, ¿no? En milisegundos, como decía el compañero, esto sería básicamente, recorremos la coma, 1, 2, 3, 7.9 milisegundos sería, ¿no? Muy bien. Hasta acá. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta. ¿Quisieran que repasemos algo tal vez? La frecuencia, Inge. La frecuencia. ¿Qué parte de la frecuencia quieres repasar? ¿De dónde sacó el 80? Ah, ya, perfecto. ¿De dónde hemos sacado? Por favor. ¿De dónde hemos sacado aquí el 80? No va a poder dormir el compañero, sino. Mira, teníamos acá solamente la velocidad angular, ¿no es cierto? La velocidad angular es 500 radianes segundo. Entonces, tenemos solamente la velocidad angular. Con esta ecuación de acá, que es una ecuación que ya habíamos planteado, ya la habíamos planteado antes, que es la velocidad angular igual a 2pi sobre el periodo. Ahorita estamos hablando del periodo. Gracias a esta ecuación nosotros podemos determinar qué valor tiene, ¿no? Entonces, con esta ecuación de acá nosotros hemos despejado el periodo, por eso es que el periodo está apareciendo acá. Y el W ha pasado a dividir, ¿no? Este ha pasado a multiplicar y este ha pasado a dividir. Entonces vamos a tener el periodo igual a 2pi sobre W, ¿no? Sobre la velocidad angular. 2pi sobre la velocidad angular, que es 500, nos sale 0,0125 segundos, ¿sí? Entonces, tú sabes que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, divides 1 entre el periodo que has hallado, que es 0,0125 segundos, y te sale 80 Hz. ¿Sí? Es solamente reemplazar estas ecuaciones que les había mostrado acá, estas que derivan de esta de acá, son bastante importantes, ¿no? Miren, generalmente no es tan fácil conocer el tiempo en algún punto específico de la señal, ¿no? Pero sí es bastante fácil determinar el periodo, o sea, el tiempo en el que ha tardado en dar una vuelta. Entonces, ese es un parámetro bastante importante para poder determinar la velocidad con la cual está girando la espira y se está propagando nuestra señal senoidal, ¿no? Entonces, estas ecuaciones que hemos planteado acá son bastante importantes, ¿ya? De esa manera es que sale aquí los 80 Hz, ¿no? Primero hemos calculado el periodo y después del periodo recién hemos calculado la frecuencia. ¿Está bien, Aldair? Está bien, Inge, gracias. Posi. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna consulta tal vez? Todo se ha entendido, Inge. Todo se ha entendido. Qué belleza. Ya. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, tenemos una ecuación, por así decir, una ecuación general que nos permite determinar la función senoidal. ¿Ya? Esa ecuación que nosotros la estamos viendo como principal es esta de acá, que nos indica la amplitud multiplicada por el seno del ángulo. Es básicamente la función que nos genera la señal, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es básicamente la amplitud, lo que nosotros hemos visto como el valor pico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el valor pico
Y ese valor pico multiplicado por el seno nos da nuestra señal senoidal. ¿Ya? Ahora, en la gráfica, ya les había dicho, nosotros tenemos, al momento de graficar, dos formas de representación, ¿no? Pues yo tengo acá una gráfica, y al momento de poner la señal, aquí tenemos nuestra gráfica, al momento de poner la señal, van a disculpar, está un mamarracho mi señal senoidal, podemos trabajar con el voltaje y podemos trabajar con la corriente. Y ahora hemos añadido un elemento más al eje X. Antes trabajábamos solamente con el tiempo y ahora vamos a trabajar con el desplazamiento angular. Quiere decir que en esta escala yo puedo analizar el tiempo que ha transcurrido o puedo analizar la posición de la espira como nos está mostrando acá, ¿no? Acá nos está mostrando en función del desplazamiento angular. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos estas funciones, ¿no? ¿Qué es el IM? ¿Qué es el EM? Vendrían a ser los valores pico que nos está mostrando aquí en la ecuación general. Esta ecuación general se aplica para voltaje y para corriente. De esta ecuación general están derivando esta de acá y esta de acá. La ecuación del cálculo de la corriente instantánea en cualquier punto y la ecuación del voltaje instantáneo en cualquier punto. Ya sea en función del tiempo, esto está en función del tiempo, o en función de la posición. ¿Ya? Un segundito, por favor. ¿Qué ha pasado, Daniel? Entonces, es así bastante sencillo. Entonces, tenemos dos formas de representación. Si yo tengo, por ejemplo, acá una gráfica que está tomando en cuenta el tiempo, voy a tener esto así. Aquí vamos a tomar el tiempo que ha transcurrido. Y aquí puede ser el voltaje, puede ser la corriente. ¿Sí? Vamos a tener estas ecuaciones de acá. Vamos a tener que la corriente es igual a el pico más elevado de la corriente multiplicado por el seno de WT. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar obviamente para el voltaje, ¿no? Nosotros vamos a tener acá el voltaje. Puede ser B minúscula o esta E que están viendo acá, en minúscula. En realidad quiere decir lo mismo, es voltaje, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el BM, voltaje, el voltaje de pico, multiplicado por el seno de WT, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar estas ecuaciones cuando tenemos una gráfica que está analizando el tiempo. Si tenemos en el análisis lo que, bueno, no vendría a ser el tiempo, sino ahora vendría a ser la posición. Estamos hablando del desplazamiento angular. Nuevamente aquí estamos analizando voltaje y corriente. Es esta otra forma que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a tener acá que I, la corriente, es igual a IM multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? La posición. Y el B, el voltaje, va a ser el BM. Estos BM y M nuevamente son los valores pico. Vamos a tener el seno de alfa. ¿Sí? Entonces depende mucho qué es lo que estamos analizando. Si estamos analizando el valor del, o sea, el valor de la corriente o el voltaje de acuerdo a la posición o de acuerdo al tiempo. ¿Por qué estos dos son lo mismo? ¿De dónde está saliendo WT y de dónde está saliendo esto, no? Si ustedes recuerdan, en realidad habíamos visto una ecuación que decía la velocidad angular es el desplazamiento angular por el tiempo. Si el tiempo yo lo paso a multiplicar, vamos a tener que el desplazamiento angular es la velocidad angular por el tiempo. Entonces, en el seno de la función senoidal que estamos viendo acá, estamos analizando inicialmente la posición, ¿no? Y en este caso de acá, si yo quiero analizarlo en función del tiempo, yo sé que la posición, esto de acá, es igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces, en realidad, cualquiera de estas dos ecuaciones es igual, es lo mismo.
Solo que, bueno, obviamente yo aquí estoy trabajando en términos de valor de posición y aquí estoy trabajando en términos de valor de tiempo, tiempo transcurrido, ¿sí? Entonces tenemos este grupo de ecuaciones, ¿no? En realidad este de acá es el más importante, este grupo de ecuaciones que nos permiten determinar el valor instantáneo. ¿Qué quiere decir instantáneo? Si yo trabajo en función de la posición, yo puedo decir cuál es el valor instantáneo del voltaje si yo me encuentro a los 45 grados. Entonces, esto de acá obviamente no lo puedo poner como tal, como grados. Podemos trabajar, bueno, en este caso, perdón, sí es mejor trabajar con grados. Vamos a tener que trabajar con los 45 grados y de esa manera poder determinar lo que es el valor del voltaje instantáneo. En este otro caso de acá, estamos trabajando con radianes y tendríamos que conocer el tiempo. Entonces yo quiero saber cuál es el valor instantáneo del voltaje a los 0,05 milisegundos, ¿no? Entonces yo reemplazo el tiempo, tengo la velocidad de propagación de la señal y puedo determinar el valor instantáneo del voltaje. Lo que estamos haciendo con este E y estas ecuaciones que estamos viendo aquí o el tema de la corriente es determinar los valores de la curva. ¿Qué quiero decir? Toda esta curva de acá, no sé si ustedes recuerdan, anteriormente habíamos visto, si es que hablamos de tiempo, por ejemplo, yo tengo un tiempo que ha transcurrido y tengo un valor acá, ¿no? Después tengo un tiempo que ha transcurrido y tengo un valor acá. Si yo les pongo el tiempo transcurrido y el valor instantáneo aquí, es fácil. El tiempo que ha transcurrido es 0, por lo tanto el valor también es 0. Aquí en la amplitud generalmente tenía acá de referencia algún valor y gráficamente se podía determinar. Cuando estos valores no se pueden determinar de forma gráfica, nosotros utilizamos las funciones, ¿no? Las ecuaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Esto de acá quiere decir, o mejor dicho, esto de acá, ¿no? Este que estamos viendo ahorita aquí. Quiere decir que acá ha transcurrido una posición, bueno, nos encontramos en una posición, puede ser los 45 grados, y reemplazando esa posición acá y multiplicándolo por el valor el valor pico que nosotros tenemos de la función, nosotros podemos determinar el valor instantáneo en ese punto, ¿sí? Para eso son estas ecuaciones. Este E de voltaje, este E de corriente, representan todos estos puntos que ustedes están viendo acá, que forman la gráfica, ¿ya? Todos estos puntos, ¿sí? Muy bien, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta tal vez. ¿Ya? Si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente. Después de esto tenemos un grupo de ejercicios, ¿no? Tenemos este grupo de ejercicios y ahorita ya son las 7. A manera de repasar, miren, la siguiente clase o la siguiente sesión vamos a arrancar directamente con la resolución de estos ejercicios. Igual los vamos a dejar ya planteados porque esto lo tienen como lectura, miren, aquí en la plataforma lo tienen ya como lectura. Entonces, la siguiente clase vamos a resolver esto y vamos a comenzar a ver lo que es el desfase de la señal, ¿no? Cuándo se desfasa una señal y cómo se representa en la función que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Por puntitos, pues haremos un ejercicio, ¿sí? ¿Por puntitos? No hay puntitos extra. En realidad, estos ejercicios de acá son bastante sencillos, ¿no? La cosa es el análisis. Igual cuando yo los planteo algunos ejercicios como práctica, no les voy a dar cosas muy complicadas. En realidad, los elementos más sencillitos, cuando uno los analiza, puede entender y hacer muchos otros tipos de ejercicio, ¿no? La clave está en ver lo más sencillo y entender, y después de eso van a ver que es fácil aplicar, ¿ya? Entonces, estos ejercicios de acá, si pueden, los pueden estar resolviendo, pueden estar viendo, y así nosotros comparamos resultados la siguiente clase, y igual los vamos a resolver, ¿ya? En la siguiente clase vamos a comenzar a ver lo que son los desfases. Entonces, hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta.
¿No? Ya, les explico, ¿no? Aprovechando que están acá la mayoría. Tienen acá, bueno, tienen la lectura. Después les voy a colgar aquí la grabación de lo que hemos hecho el día de hoy. Y esto de acá, ahorita dice todavía no he mostrado a los estudiantes, en un rato más se va a habilitar porque ya son las 7. Esto de acá se habilita desde las 7, es un cuestionario de 10 preguntas y va a estar solamente hasta las 8 habilitado. Ustedes pueden entrar a las 7, solo que si entran a las 8 no van a terminar porque esto se va a cerrar inmediatamente. Se va a cerrar y ustedes tienen 20 minutos para hacer el cuestionario. Son solamente Ahorita, 10 preguntas, dime. para hoy, para ahorita, ¿no ve? Ahorita podemos entrar. Mira, Así es. dice aquí, el cuestionario está habilitado desde las 19 horas hasta las 20 horas del 13/08, quiere decir de hoy día, ¿no? Entonces esto lo tienen que hacer Muy de poco día tiempo. Sí. hasta las 8 de la noche, ¿no? Tienen solamente un intento, el cuestionario sobre 100 puntos. Ustedes entran al cuestionario y después de eso les va a dar 20 minutos para que ustedes puedan responder las preguntas. Después de las 20 ya no les va a dejar responder nada, ¿ya? Entonces tengan cuidado, tienen 20 minutos para la realización del cuestionario una vez que ingresan. Por eso les decía, si van a ingresar acá, por ejemplo, a las 8 menos 10, van a tener solamente 10 minutos, ¿no? Porque la actividad se va a cerrar hasta las 8. Entonces yo les recomendaría, si gustan, miren, pueden entrar, pueden repasar una media horita, den una leidita a los documentos que les he proporcionado, que en realidad ya les había pedido que vayan repasando. Y después de eso ingresen. Entonces desde las 7 hasta las 7:30 den una pequeña leidita, repasen. Y los otros 30 minutos hasta antes de las 8 los van a tener para poder realizar el cuestionario. ¿Está bien, muchachos? Sí, Inge, pero ahorita estoy en la plataforma y solo hay actividades y productos, nada más. Sí, todavía no se les ha habilitado. O sea, yo voy a cerrar la ¿Está bien? sesión y yo les voy a terminar de habilitar. ¿Ya? No, no tiene que ser hasta más porque es 7 y 2. Ya. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Entonces me voy a desconectar y les voy a habilitar el cuestionario y ya saben, tienen hasta las 8 de la noche. El cuestionario, cuando ustedes ingresan, tiene un tiempo de duración de 20 minutos. Entonces consideren eso también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, quedamos hasta acá, chicos. Nos vemos la siguiente sesión. No se olviden el cuestionario, por favor. Cuídense mucho, espero se encuentren todos bien. Nos vemos hasta la siguiente semana. Ya lo voy a habilitar una vez que colgué. Ahorita les voy a habilitar. David te manda saludos, Inge. Saludos, saludos. O sí.